¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este trabajo sobre la literatura, en particular sobre la literatura mexicana. Estás en Master Vidal en YouTube. Y hoy vamos a tener un trabajo relativamente breve en tiempo, no son muchas notas las que he recolectado, pero no por la calidad del trabajo, sino todo lo contrario, incluso por una espléndida fluidez en el texto, un maravilloso ejercicio de reflexión que es difícil como quitarle los puntos más importantes, sino que en realidad es un trabajo muy pleno que vale la pena abordarlo. Y con este por ahora cerraremos una especie de trilogía, aunque no temática, sino simplemente es que me he encontrado con este autor, el cual apenas conocí yo a partir de estas charlas que tengo con ustedes en este Máster Vidal, y que es el maestrazo Enrique Serna. Aquí ya hemos trabajado La fruta verde, que fue nuestro primer trabajo, un asunto sobre la familia en los tiempos del 60, 70 en la Ciudad de México, y después Señorita México, con todo el asunto de la pretensión que tenemos los ciudadanos mexicanos con respecto al prestigio, al ganarnos un lugar de manera social para tener validez como personas, lo cual es tremendamente grave. Y hoy vamos a cerrar por ahora, aunque por ahí hay en fila dos textos más todavía de este maestrazo Enrique Serna. Hoy vamos a trabajar Giros Negros. Enrique Serna nació el 11 de enero de 1959 en la Ciudad de México. Actualmente tiene 63 años, así que debe estar en plena capacidad artística, y sobre todo Serna tiene, bueno, tiene dos cosas que le veo yo de un gran valor. Una literatura, sabe el tipo de literatura, sin duda el tipo sabe escribir. Entonces, la enorme ventaja que yo le veo a los textos del maestro Serna son que son textos muy claros, no hay que revolverle demasiado, no son aburridos para nada, no nos desesperamos intentando entender qué nos habrá querido decir el autor con tanta mezcla y con tantas situaciones de las convenciones literarias, sino son relativamente fijos, directos y claros. Y también, por otro lado, o en el mismo apunte, es que Serna maneja las convenciones literarias. Entonces, sabe de monólogo interior y sabe de trastocar los tiempos y sabe de estilos y sabe de mezclar todo ese proceso literario. Entonces, podemos reconocer que es un autor que tiene calidad técnica, pero que no se enreda en ella, no se, no se ensimisma en el asunto técnico para presumir que es un gran autor, sino que tiene una historia, tiene tiene un algo que decir que particularmente para nosotros, insisto, como mexicanos, tiene muchísimo que aportarnos porque nos llevará a reflexionar. En el caso de Giros Negros es a partir de este asunto de relativamente textos periodísticos y de la misma vida bohemia y nocturnal del maestro Serna en sus épocas de joven y aún de cuarentón seguramente las vivió. Fue reflexionando a partir de eso, encuentra, y esto me parece que es una joya en este texto, en el de Fruta Verde que también ya tenemos aquí, que es que a partir del enfoque en lo familiar y en este caso de los giros negros, de los cabarets, de los antros, etcétera, de la vida nocturna de la Ciudad de México, refleja en realidad, hace una proyección de lo que somos como cultura. Y recuerden que lo que somos como cultura también se relaciona muy íntimamente con lo que somos como individuos. A partir de esa cultura es que nos formamos, y a partir de las repeticiones culturales que desde la individualidad vamos trazando y vamos diseñando nuestras vidas, es que también justo se forma la cultura. Es decir, los dos conceptos se alimentan uno a otro, y en nosotros, en una vida particular, somos presas, si el caso así lo amerita, de una vida cultural muy pobre, de una vida cultural mente cerrada y por lo tanto psicológicamente atrapada, cansada, neurótica, etcétera, etcétera. Y entonces vale la pena reflejarnos en estos espejos que en este caso son la literatura de Enrique Serna, para revisar qué es lo que nos está determinando desde el asunto cultural, otro importantísimo desde el asunto socioeconómico, para ser el tipo de personas que somos, perdóname, y reproducirlo
justamente en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones sociales, profesionales, etcétera. Es decir, participar también de la formación de esto que podemos llamar esta abstracción gigantesca, pero con tentáculos que se cuelan por todos lados, que podríamos llamar cultura mexicana. Entonces, ¿de qué va Giros Negros? Para empezar, una espléndida reflexión. Dice, bueno, decía, son como ensayos que va trabajando sobre un antro en particular, sobre la desaparición de las vedettes, sobre la aparición del table dance, sobre los tragos, sobre la desaparición de los padrotes, sobre cómo la prensa aborda estos antros, qué sucede en la vida de las personas, etcétera. A partir de eso, insisto, es que entonces nos metemos en este túnel que nos refleja el ser del mexicano, si no a plenitud, en un panorama verdaderamente importante que en los peores momentos nos puede angustiar porque es terrible y en otros, bueno, sin duda también divertido, pero creo que aquí lo más importante es tener ese panorama frente a nosotros y poder ir generando elecciones nuevas de quién queremos ser, quiénes estamos siendo en nuestra existencia, con esta determinación cultural que llamamos mexicanos o chilangos, pues si fuéramos demasiado particulares. Dice la primera cita que tomo de Giros Negros. En cualquier país civilizado, los noctámbulos, la gente que vive en la noche, la gente que sale y que tiene actividades en la noche, los noctámbulos, ya hubieran hecho un boicot que obligara a los empresarios del ramo a cambiar sus reglas del juego. Pero aquí nos enseñaron desde niños a aguantar vara. Esta me encantó porque el asunto de soportar un nivel social, yo por ejemplo pienso que me da tanto coraje a nivel personal, evidentemente, pero también cuando lo extiendo con mis conciudadanos, que tomar un transporte público, el transporte público popular, es decir, no un taxi, sino un camión, el metro, etcétera, en la noche es muy complicado, pues, en tanto que tarda más, los transportes o los autobuses siguen pasando a tope, se sufre mucho y yo digo, esta gente, que yo lo hago ocasionalmente, pero esta gente que cotidianamente sale de trabajar en la noche, ¿cómo es que no reciba un servicio medianamente decente? Pues porque da básicamente lo mismo que se tienen que ir en camiones llenos, descuidados, inseguros, lo mismo para muchas situaciones. Esta gente que se sacrifica hasta altas horas de la noche generando un servicio para la ciudad no tiene una especie de recompensa. La Ciudad de México los domingos, por ejemplo, también, y eso me parece que se puede resolver con un poco de organización, también es un día pesado, es decir, preferimos quedarnos en nuestras casas porque hay poco transporte. Yo entiendo que los choferes y el servicio también tienen que descansar, pero podríamos generar una especie de negociación para ser más práctico y movernos y poder salir, porque estamos condenados, seguramente así está diseñado, a pasar estos domingos encerrados en la televisión, porque las opciones afuera son de muy baja calidad, es decir, salir con los hijos, salir con una familia, a cualquier lugar, tomar un par de camiones, usar el metro, etcétera, para perder ahí casi una hora con los niños en brazos, en un transporte descuidado, lleno, es muy molesto. Y esto tiene que ver con que la ciudad dental no piense en los ciudadanos, pero atención, dice Serna, porque nosotros también desde nuestras casas, nuestra cultura es de aguantar, es decir, te tienes que soportar este proceso y no hay manera de reclamarlo, ya no se diga incluso de tal vez generar un posible cambio. Entonces, pero aquí nos enseñaron desde niños a aguantar vara. Y mientras los bueyes sigan lamiendo la yunta, nuestra vida nocturna seguirá en picada. No somos capaces como consumidores, por ejemplo, de pedir servicios de calidad. Nos conformamos con lo que hay. No tenemos un emprendimiento, no tenemos una línea de cambio para mejorar nuestras propias existencias. Así se trate de visitar un antro. Eh, eh, Seguimos llenísimos pues de estas experiencias negativas donde nos tratan mal, la calidad es infra, el trato es espantoso, pero bueno, pues así es y entonces lo tendrás que soportar
si es que quieres medianamente vivir esa experiencia, por ejemplo, de la vida nocturna. Tal vez las parejas más felices de la actualidad son aquellas en las que el hombre y la mujer viven separados. Cuestiona el asunto de la pareja porque a partir de giros negros se encuentra cuántos hombres casados, muchos pues en realidad, van y viven esta especie de desahogo con las profesionales de los antros, etcétera, y de ahí cuestiona Serna este asunto. Dice, tal vez las parejas más felices de la actualidad son aquellas en que el hombre y la mujer viven separados. Preservar la independencia de los amantes no solo ayuda a evitar la sofocante cohabitación, también garantiza que los encuentros de la pareja sean deseados y voluntarios, como sucede en cualquier amistad genuina. Él plantea, ante los números crecientes de divorcios y de parejas separadas, que ha ido creciendo justamente uno, y es de parejas establecidas, formales, pero que cada uno se mantiene en su propio espacio. Yo conozco de manera directa una que tienen 17 años de formalidad, pues, e incluso están pensando si se casan porque ya son mayores y entonces se van a enfrentar a cuestiones de herencia y esas cuestiones que solamente con este proceso de la legalidad podrá ser apoyado. Pero en realidad han mantenido su espacio distanciado y se guardan fidelidad y andan como cualquier pareja y se van de vacaciones, etcétera, pero cuando regresan cada uno tiene su espacio y parece ser, cuando menos para ellos, que eso ha funcionado y que ha permitido y ha traído la paz en esta convivencia, ¿no? Esa es una de las reflexiones que tiene también Serna en este espléndido texto. El intercambio de parejas es sin duda más honesto que la infidelidad. Engañar a mi pareja, engañarla, pues que no esté enterado de lo que estoy haciendo, es sin duda poco ético, digamos. El intercambio, saber que puedo tener yo otra pareja en el asunto sexual y que ella, en mi caso, por ejemplo, pudiera hacer lo mismo, dice Serna, es más honesto que la infidelidad. Pero los infieles que juegan con cartas abiertas pueden caer con facilidad en el autoengaño de creer que buscan salvar un amor cuando solo quieren embalsamar su cadáver, ya sea por dependencia o por conveniencia social. Así franca puesta la cita en este momento, quizá digas, bueno, ¿cuál es el contexto de esto? Y es bien interesante, porque justo va planteando Serna que mucha de nuestra vida, particularmente de los hombres, de nuestra vida nocturna, tiene que ver con un escape del hogar, tiene que ver con un desahogo ante situaciones que terminan por ahogar, por cansar, por hacer una situación muy pesada en la casa. Y entonces él plantea que estas parejas que ahora en lugar de engañarte, jugamos a esta pareja abierta y yo tengo derechos sexuales con otras personas y tú como mi pareja lo mismo, él lo que plantea es si en realidad está salvándose la relación a partir de eso o están intentando embalsamar un cadáver, es decir, ya está muerta la relación, pero para no meternos en problemas sociales, para no meternos en problemas si es que hay familia, hijos, etcétera, para no torturarnos y castigarnos, pudiéramos decir que encontramos la solución más fácil o una especie de escape que no termina por completar lo que hubiera, lo que yo esto es personal, lo que yo considero que pudiera ser una vida de pareja a plenitud, una trascendencia junto con alguien, alcanzar incluso niveles espirituales junto y con el otro, donde hay toda una procuración de ejercicios éticos, morales, espirituales, de crecimiento y desarrollo personal para compartir con el otro, incluso para proyectar en el otro como tal. Y ya no digamos pues las relaciones especiales, ¿no? De las que habla el curso de milagros, por ejemplo, o estos textos de cuestión espiritual, sino acá la salida más sencilla es, en vez de torturarnos con el engaño, lo abrimos, pero nuestra relación como tal ya no está siendo alimentada, ya por el contrario, más bien está siendo adornada para, no sé si sea la mejor solución, para evitar entonces tremendísimos castigos y tremendo daño que generaría, por ejemplo, una codependencia o este asunto de la conveniencia social. Eh, Serna puede ser muy profundo, aún en que y cuando su literatura
insisto, en que puede pasar hasta como por divertida y muy entretenida y relativamente sencilla de abordar, tiene temas verdaderamente profundos como es este. Dice, la tragedia es una confrontación con la muerte. La tragedia existencial y la tragedia como género literario. La tragedia es una confrontación con la muerte, es enfrentar a la muerte. Y en una cultura que pretende ignorarla, donde buscamos eh, que el asunto con la muerte se ha vuelto cada vez más light, cada vez tiene menos sustento, lo alejamos de los niños, lo disfrazamos, intentamos mantener una especie de prolongar una juventud a veces al precio de un enorme ridículo, intentamos cubrir que no envejecemos las mujeres con un montón de situaciones, los hombres también, pues si nos pintamos el cabello, si lo que tú me digas, pues hacer ejercicio, quizá a veces hasta de manera excesiva, etcétera, con la idea de que no vamos a envejecer, sobre todo el problema no sería envejecer como tal, sino que no vamos a morir cuando es un hecho total, absoluto y presente todo el tiempo. Entonces, cuando como cultura pretendemos evitar, pretendemos ignorarla, eludir esa confrontación se ha convertido en un principio de higiene mental, ¿no? Por el bienestar, por el bien decir, por el bien ser aceptados, por hacerlo políticamente correcto, ya no estamos enfrentando a la muerte. Justo acabo de ayer asistir a una obra de teatro que tiene un texto espléndido, pero la puesta como tal en escena pretende justamente hacer esto. Es un tema profundo, es un tipo que no sabe vivir y que decide de manera legal la posibilidad de la apuesta por la eutanasia. Es un tipo relativamente joven, no está muy enfermo, es un cuarentón que decide vivir la eutanasia y solicita ese proceso porque no quiere vivir. Como tal, el planteamiento ético es muy válido, pero la puesta en escena, la manera de contarlo, pasó por un asunto higiénico, es decir, no hay en realidad nada trágico, no hay ahí es como se destripa el personaje, cómo orgánicamente vive su angustia, está a punto de enloquecer, o lo que podamos entender, pues, como lo que pudiera provocar la angustia de no saber vivir, o la inminencia de la muerte, la brutal desesperación del vacío, como en otras épocas lo trabajaron los románticos, los pintores, Van Gogh, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire. En filosofía estoy pensando en el sentido trágico de la vida del maestro Unamuno, con nosotros, pues para hacerlo quizá más cercano, el maestro José Revueltas, la angustia de una novela tan relativamente alejada del asunto filosófico como pudiera ser Chin Chin, el Tepurocho del maestro Armando Ramírez, etcétera. Ya no se diga, pues, la profundidad en muchos de esos sentidos de un Artemio Cruz, de Pedro Páramo, etcétera, etcétera, sino que ahora pretende ser higiénico, pretende ser a partir de un cuentito, algo que políticamente esté correcto. Estamos hablando, sí, de la muerte, pero de una muerte que no duele, que no genera crisis, que se diluye y yo me aburrí profundamente. Todavía lo estoy justificando un poco a que yo soy bastante azotado, pero en realidad pude reconocer la calidad del texto, pero me aburrí profundamente. Dije, no está asumido. Este texto, este tema no es chistosito, no es para hacernos simpáticos, no es para distraernos, es para entrarle verdaderamente. Me parece que para eso funciona incluso el arte, para entrarle de manera radical y empezar a tomar determinaciones importantes con ese proceso. Asumir la muerte de manera sana es asumir la vida de manera sana porque son elementos que van conjuntos, no están separados por nuestro cerebro que así lo determina, pero todo el tiempo que estamos trabajando con esta charla, el tiempo que tú me estás escuchando, estás viviendo sin duda, pero también con respecto al tiempo que va transcurriendo, tú y yo en este momento estamos muriendo en este instante. Lo que el presente que estamos convirtiendo en pasado significa muerte. Y entonces tampoco en ese sentido tiene absolutamente nada de terrorífico, pero vale la pena afrontarlo, entrarle de manera directa, que es lo que hace justo Serna, o que lo que nos está citando Serna. Se ha convertido en un principio de higiene mental, pero algunas formas de higiene empobrecen la vida a fuerza de anestesiarnos. Es decir, en lugar de entrar vivo
pleno como tal al proceso emocional, entro anestesiado, es decir, entro acobardado, entro con el escudo para que no me duela, pero este escudo no deja de ser un disfraz, no es más que un disfraz al final de cuentas. Y en vez de prevenir las enfermedades, la posible angustia del efecto con la muerte, del enfrentamiento con la muerte, provocan efectos secundarios de mayor gravedad. Por intentar disfrazar la muerte, disfrazamos nuestra propia vida. Creo que ese sería como el resumen de lo que está planteando Serna y con lo que yo te comparto en este proceso que me tocó expectar, me tocó vivir. Intentar disfrazar la muerte, intentar disfrazar el camino que me lleva a morir, es también intentar disfrazar la vida, y como tal, la vida es tan plena, tan bella, tan abierta, tan poderosa, que no veo para qué demonios adornarle nada. Dice Serna, los grandes humoristas de la literatura, los observadores más agudos de la ridiculez humana, mojan la pluma en su propia sangre, es decir, a partir de lo que a mí me pasó, de eso elaboro el humor, pero de mi sangre, de mis heridas más profundas, de eso elaboro el humor. Entonces, mojan la pluma en su propia sangre cuando su ingenio relampaguea, porque la frivolidad, la superficialidad, solo tiene valor y nobleza cuando nace de la desesperación. Enseguida también se siente ese proceso. El gran humor es ese humor que corroe, no es ese chiste fácil. El gran humor es ese humor que dice justo Serna, que viene de la tinta sangre, de la sangre tinta de las experiencias vitales. A partir de ahí es que hay una situación de valor, de decir, ok, esto me está sucediendo en la vida y lo voy a regalar, lo voy a transformar en cubetadas de humor, en cubetadas de risa para los otros, pero siempre hay un sabor agridulce del origen de dónde viene. La superficialidad no. La superficialidad genera entonces el chiste barato, el que tiene millones de seguidores en la televisión y justo también en las redes sociales, ¿no? El chiste simple, el chiste que va sobre las supuestas diferencias de lo normal, el viejo, el chaparro, el color, cualquiera que sea, porque si es muy moreno, porque si es muy blanco, el afeminamiento, lo que quieras, pues que se salga de la estructura normal, eso está facilitando, está intentando pues que eso sea humor, y no es más que estupidez, pues no salimos de lo mismo, es una especie otra vez de un entretenimiento muy ramplón, muy barato, para no enfrentar como tal la posibilidad de una existencia plena. Este es muy fuerte, nivel 2, nivel socioeconómico. Y en esto tenemos ya varias entregas, estas últimas fechas con los textos anteriores, La Fruta Verde y Señorita México, del maestro Serna. Y hay un agregado impresionante con un texto maravilloso que fue nuestra reciente pasada entrega del Rayo McCoy, que es una joya sobre el asunto de la pobreza de la concepción a nivel cultural en México, que no nos permite triunfar, no nos permite ser seres importantes para el mundo en general. Entre nosotros, dice Serna, el éxito puede tener poca importancia, pero el fracaso es una religión enraizada en el inconsciente. Toleramos que algún mexicano tenga éxito y está muy bien, pero inconscientemente a lo que le rendimos culto, lo que nos une con una situación más poderosa que nosotros, es el fracaso. Entonces, por el fracaso es una religión enraizada en el inconsciente, con un implacable aparato de seguridad para someter a los infieles que pretenden abandonarla. ¿Quieres en México, en términos culturales, tener éxito? La vas a pasar mal. Te van a abandonar, te van a soltar, te van a aparecer haters, sin duda alguna, porque toleramos medianamente el fracaso, pero no toleramos que alguien toleramos medianamente el éxito, pero dice Serna, no vamos a tolerar que el fracaso sea nuestro hábitat, que el fracaso sea nuestra comunidad, nuestra común unidad, porque por cada uno de los mexicanos que tienen éxito,
nos señala a un montón de fracasados que nos hemos quedado atorados y como los cangrejos de esa cubeta destapada vamos a ir por ellos para jalarlos al fondo de la misma. En otro tema que se despliega, que se proyecta a partir de la reflexión de los giros negros, dice Serna, las feministas creen que se puede reprogramar el cerebro del varón para ajustarlo a sus necesidades, a las necesidades de las feministas, como si la voluntad de poder y otros defectos de la naturaleza humana fueran una malformación exclusiva del carácter de los hombres, como los hombres no en lo general tampoco, se han pasado de lanzas y culturalmente hemos establecido en muchos sentidos, sin duda alguna, estas maneras, sobre todo en términos de la propiedad y en el asunto sexual, de sojuzgar a las mujeres. Entonces lo han tomado como si esos elementos que provocan el sojuzgar, que provocan la violencia, que provocan la determinación desde arriba, fueran solamente masculinos y no son de seres humanos. Tremenda y muy sutil reflexión, sin atacar, sin, sin tomar bandera y generar lucha, sino en todo caso se toma la bandera del razonamiento, se toma la bandera de la lógica, se toma la bandera de una realidad que ahí está enfrente y que nos permitirá, esa es la idea del conocimiento y de la reflexión, dialogar plenamente con ella para poder generar resultados mejores para nosotros. Es obvio que muchas ideólogas feministas empeñadas en marcar derroteros a sus camaradas tienen más interés en promover el lesbianismo como alternativa para escapar de la opresión masculina que en buscar la felicidad de la mujer heterosexual. Además, me tocó así en pleno asunto existencial, porque ese fue uno de los enfrentamientos más complicados que tuve en alguna relación con una chica que hasta ese momento, según yo, no se había manifestado ella como lesbiana, como homosexual, sino por el contrario, como heterosexual. Una heterosexualidad sin duda alguna mal trabajada, mal resuelta, que venía desde el asunto de su padre, que venía en una situación muy complicada con su hermano, pero básicamente con el padre y con las primeras experiencias de relación y sexuales que ella vivió con sus parejas. Justamente este sojuzgamiento, esta violencia, este régimen de control, esta situación predeterminada. Y cuando digo predeterminada, me parece que estoy poniendo justo el punto que quiero expresar. Cuando viene predeterminada, no importa que la realidad presente otras cosas. Si yo vengo predeterminado, mi determinación ya está predispuesta. Entonces, no obstante que la realidad me puede estar mostrando otras situaciones, esa predeterminación no me permite ver la realidad. Esto es brutal, esto es francamente complicado, porque es como si alguien dijera que todas las botellas de agua en este escritorio tienen veneno. Entonces a alguien le platicaron que en el escritorio del maestro Vidal todas las botellas de agua están envenenadas. Así, con esa predeterminación llega. Entonces cuando esta persona aparece y me ve a mí beber, bueno, primero ve esta botella de agua y después me ve a mí beber de esta botella de agua, en lugar de ella, a partir de un razonamiento lógico y decir, no pudiera ser que este tipo esté bebiendo agua envenenada, por su predeterminación va a establecer que yo bebo veneno. Y entonces ella va a salir corriendo y va a salir huyendo y quizá hasta con la situación de que yo pretendía envenenarla porque tenía preparado por su predeterminación mental mi botella de veneno. Así de ese tamaño está. Entonces, cuando en términos de la sexualidad dice Serna, las feministas, muchas de ellas, están intentando salir de esa predeterminación yéndose al asunto del lesbianismo, donde vocacionalmente, le voy a llamar así, en términos biológicos y determinados justo, no lo tienen con tal de escapar de una predeterminación, es decir, de una experiencia de prejuicio ante una opresión masculina que ni siquiera les ha tocado como tal vivir o que no dan permiso de experimentarla de nuevo. Pareciera un comentario relativamente incluso hasta chistoso, pero socialmente es de una afectación muy importante.
Y cerramos estas preciosas reflexiones y profundas reflexiones de Serna en este texto que se llama Giros Negros con esta que dice, ahora sucede al revés. Un público devaluado, atención, un público devaluado, el público, el espectador del arte, el espectador del espectáculo, está devaluado psicológicamente. Un público devaluado y colonizado exige que sus estrellas emigren a Estados Unidos, así sea para lavar platos. O sea, el asunto es, una vez que estoy conquistado, porque sale a partir de un ejemplo que marca por qué no hay una película mexicana, por qué se hace una película mexicana, honestamente, digamos, mexicana, y pasa por ahí medianamente, y cómo entonces alguien, un actor, lo precisa incluso, se va a los Estados Unidos, hace un papel de lavaplatos de segundo orden en los Estados Unidos, por ejemplo, y entonces el espectador cree que la verdadera estrella fue esa que emigró al otro país a hacer de lavaplatos y no los que se quedaron aquí. Recién, justo apenas hoy, me escribió una alumna muy querida que se fue a hacer un curso a los Estados Unidos, a una academia de actuación. Yo lo había platicado aquí con un colega que en realidad iba a ir a comprobar un montón de cosas que había aprendido conmigo y con otros maestros. Y hoy me llegó su mensaje de agradecimiento estableciendo que tenemos, cuando menos conmigo, una formación verdaderamente seria, absolutamente profesional y que incluso en muchos casos por encima de esta que está recibiendo en la academia afamada de los Estados Unidos, en una academia muy cerca del asunto de Hollywood, y etcétera, etcétera, donde en esta academia la pusieron a trabajar un texto de Shakespeare. Nosotros aquí tuvimos que abandonar los textos de Shakespeare para aligerarlos, para que el asunto fuera relativamente más fácil. Y entonces ella comprobó, está comprobando este proceso. Bueno, pues es justo esto. No es que la calidad en este sentido de lo que estaba aprendiendo aquí fuera mal, es que ella estaba devaluada con respecto a los parámetros que trae guardados en su cabeza. Bueno, al público le está pasando lo mismo. Pensamos que estos actores que emigran a Estados Unidos a hacer papeles de segunda, o estas actrices que emigran a Estados Unidos, pero que no son las grandes estrellas interpretativas, ni mucho menos, son más valiosas actoralmente, por ejemplo, que las buenas actrices que están en México. Así se juzgan porque se fueron al otro lado, comillas, a triunfar, aunque no sea más allá de comedias absolutamente burdas, de personajes de muy dudosa calidad literaria, pero no es un asunto ni de las estrellas ni del trabajo, es del público que está devaluado, colonizado, dice, exige que sus estrellas emigren a Estados Unidos, así sea para lavar platos. Donde no haya autoestima, tampoco puede haber patriotismo, ese es fundamental. Donde no haya autoestima, tampoco puede haber patriotismo. En las clases, en la preparatoria, cuando se cuestiona por qué los chicos no prestan atención a las ceremonias patrias, a las ceremonias escolares con la bandera y faltan al respeto, claro que los maestros prefieren hacerse los sordos cuando yo digo, pues porque no tiene nada de atractivo ser mexicano. No tiene atractivo ser mexicano. No hay una cosa en la que yo dijera, wow, digo, nos encanta como el folclore y un montón de cosas que sin duda son lindas, pero no sé si estamos en paz con eso. Digo, estamos en paz en tanto que no hay otra posibilidad, medianamente hablando, pero no es atractivo ser mexicanos, ¿no? Entonces, este patriotismo sano, sin duda alguna, a eso me estoy refiriendo y creo que el maestro Serna también por ahí lo busca, no es, no es un gancho para ligarme, no es, ay, qué padre la bandera de México. Veamos en nuestras calles cuántas playeras y cuántas situaciones hay afuera, chamarras, etcétera, donde hay banderas gringas, de Gran Bretaña, rusas incluso, y cuántos de nosotros hemos sido capaces de comprar una chamarra moderna, nueva, lo que tú quieras, con un diseño contemporáneo, pues nada tradicional, pero que tenga el asunto de México. Difícilmente lo usamos. Entonces, mientras el país no recupere una mínima parte de su amor propio, las banderas de tamaño colosal, Auditorio Nacional, todas estas que están puestas en las diferentes ciudades de México, mientras el país no recupere una mínima parte de su amor propio,
las banderas de tamaño colosal solo serán un enorme desperdicio de tela. Me encanta porque entonces la magia, el poder de este texto, Los giros negros del maestro Enrique Serna, vean cómo tiene que ver muchísimo empezar a hablar de la vida nocturna de la Ciudad de México, del table dance, de las tableeras, de las tranzas que hay ahí, etcétera, etcétera, cómo termina hablando de lo mexicano. Eso es genial en la literatura de Serna. Se mete a una casa y aparece la radiografía de lo mexicano, se mete a un antro y aparece la radiografía de lo mexicano, porque sin duda, no sé si él lo maneje así con tal precisión, pero sabe del concepto sistémico, ¿no? Cualquier elemento representa a el todo. Vale pues la pena muchísimo, vale el esfuerzo de revisar alguno de los textos de Serna y esa es la intención de este canal y de compartirlo contigo, en este caso los giros negros. Aquí te decía, tenemos La fruta verde y Señorita México y seguramente en unas 2 o 3 semanas entraré a otro par de buenísimos textos del maestro Serna. Soy Marco Vidal, estás en Master Vidal YouTube. Hoy es 16 de julio del año 2022 y nos encontramos en nuestra próxima charla. Chao.